nosotros Ana Orozco, consultora de imagen pública, y que hoy vienes, Ana, bienvenida antes que nada. Muchas gracias, Liliana. Gracias, Pamela. Gracias, bueno, pues Pamela. hoy vienes a hablar de la coloración, de esta coloración de tonos profundos, que creo que está muy de moda ahora, ¿no? Así es, exactamente, Liliana. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar con ustedes. Ya los extrañaba, ya tenía mucho tiempo de no estar aquí. Pero sí, ahora tenemos estos nuevos tintes. Nutriz de Garnier nos tiene 3 nuevas opciones maravillosas para teñirnos el cabello y que quede impresionante. Colores profundos, ¿Qué intensos. es eso de colores profundos? Yo no sé mucho de tintes. A ver, yo lo la diría verdad no vulgar, entiendo. parejo, Pues, o más, ¿sí? ¿O sí. degradado? No, que el tono quede realmente parejo. Uno. Intenso, provocativo, que se vea, eso, o sea, me que gusta. no como que medio somos rubias o medio somos castañas, no, somos súper rubias y muy castañas. Sí. Estos 3 tintes de verdad son la locura, yo estoy profundamente enamorada de ellos. Tenemos el rubio claro cenizo, para las mexicanas, porque ya saben que las mexicanas, las latinas, tendemos a irnos como a coloración. rojo, ¿no? Exactamente, tenemos una coloración rojiza. Y cuando nos los teñimos de cenizo, eso se anula. Entonces, el color va a quedar profundo. Realmente va a ser rubio, realmente va a ser castaño, no va a ser medio... No se te va a ir a rubio como anaranjado, Exactamente. sino un cenizo bonito. Total. Y lo mejor de todo es que tenemos cobertura total de canas. Por ahí de los 30 años ya empezamos. Que muchas veces son de herencia, pero ya tienes canas a lo mejor joven, pues te sirven estos tonos. Así es. ¿no? Por supuesto. Además, algo que me llama la atención es que no necesitas peróxido, no necesitas ponerte Decolorarte. muchos químicos para poderte poner este tipo de tinte y que realmente sí quedes entonces rubia. Exactamente, Pamela. Es muy cierto esto porque además estos tintes ayudan a que nuestro cabello, además de que quede profundo los colores, van a quedar totalmente nutrido nuestro cabello porque tiene aceite de uva y aceite de aguacate. Entonces, eso está genial. Omegas, lo que platicábamos ayer, Sí, muchos sí, omegas sí. también para el pelito. también para el cabello, nuestro cabello también necesita que lo apapachemos, que lo Claro. consintamos, que le pongamos estos aceites que nuestro tinte ya nos los Entonces proporciona. está el rubio cenizo profundo. ¿Cuál otro hay? Tenemos el castaño claro, cenizo profundo. También y cenizo. el rubio claro, cenizo profundo. Entonces, Oh. todos son cenizos. Los 3 que tenemos aquí son cenizos, Sí. aptos para las mexicanas. Cenizos para las latinas, ¿no? Exactamente. Por el tono de la piel, por La coloración de nuestro cabello, la pigmentación, y eso va a hacer que, como ya lo habíamos mencionado, no se nos haga rojizo y quede el color, ¿cómo les puedo decir? Uniforme, de raíz a punta, el cabello de un solo tono. Así se está usando ahorita, en esta primavera-verano, ya hay menos estos decolorados y ya es mucho más parejo el color. Pues hay de todo, tenemos de todo, tenemos todavía un poco el balayage, un poquito las puntas californianas que ya están más De salida. fuera, pero todavía se vale. ¿Por qué? Por este efecto de surfista que buscamos ahora. De las vacaciones. De las vacaciones. Todos así queremos es. eso. Claro, Oye, exactamente. y dependiendo de qué tono de piel, me conviene más ponerme qué tono de cabello, aunque todos nos ayudan con nuestra tez de mexicanas a ser un poco más rubias, ya no decolorarnos y demás, ¿cuál me sirve dependiendo de mi tez? Acuérdense que, bueno, ¿Qué con nos ustedes no había recomiendas? tenido el gusto de hablar de esto, pero si se acuerdan, queridas televidentes, Sí. ya hemos hablado del color de nuestros ojos, de nuestra piel y de nuestro cabello. Eso es importante. Esa coloración natural, bueno, si nosotros tenemos también las venas, les había hablado de las venas, si sí. tenemos las venas azules, Ajá. nuestra coloración va a ser fría. Si tenemos las venas Buenos verdes, fríos. exactamente, nuestra coloración va a ser cálida. Entonces, si tenemos la coloración fría, debemos de preferir Cenizos. los cenizos, exactamente. Si tenemos la coloración cálida, debemos de preferir los cobrizos. Entonces, así es como Mira. nos podemos ir al súper, ver las venas, tomar el tinte y ya. Que ahorita está muy de moda los rubios también, regresaron estos Sí. rubios espectaculares y entonces, bueno, nos va a ayudar, como dices, estos tintes que además traen esta protección de aceites para que ya todo el mundo también queremos tener obviamente un cabello que se vea lindo, que no se vea Que maltratado. Que brille, Exactamente. exactamente. Así Entonces es. nos va a ayudar. Pues, traes regalitos. Ah, claro, no podemos olvidarnos de nuestras queridas televidentes. Por favor. Tenemos
3 kits para teléfono y 3 para redes sociales. Así que por favor, llámenos y prueben estos maravillosos tintes. 3 y 3 entonces redes sociales y 3 a través de internet. Muchas gracias por visitarnos. Sí, y por Ana, estos qué tips. bueno que estuviste con nosotros y que además nos enseñaste estos tips para iluminar nuestro cabello.